estas dos placas, ¿sí? Entonces, miren, en estas dos placas se presenta lo que se conoce como el fenómeno de subducción. ¿Qué es esto? Pues en realidad, de forma general, simplemente sería la interacción de estas dos placas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se da esta interacción aquí entre la placa de Nazca y la placa sudamericana? ¿Sí? Aquí tenemos movimiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos choque de placas, ¿sí? Cuando se presenta este choque, una de las dos cede y se va para abajo con dirección al manto, o sea, ya diría, la profundidad del planeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta región de choque se denomina zonas de subducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo es aquí justamente esta interacción, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos placas es más rígida? ¿Cuál es menos rígida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que se va hacia el manto? Efectivamente, miren, la placa de Nazca es la placa más rígida, ¿no es cierto? Entonces se da esta interacción que ustedes ven aquí, miren. Entonces, en términos muy sencillos, el fenómeno de subducción se da cuando interactúan dos placas, ¿sí? Y una de ellas resulta ser más rígida. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Miren, levanta a la otra placa en su camino hacia el manto, diríamos, ¿no es cierto?, las profundidades del planeta. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno tenemos nosotros aquí, miren cómo está dibujado. Miren las flechas, cómo se está moviendo la placa de Nazca, ¿sí? En este caso, como digo, es más rígida, pues avanza en su camino hacia la placa continental o sudamericana, pues sí la va levantando, ¿sí? Fenómeno de subducción. En la zona donde se da esta interacción se ha generado o se ha creado una fosa de grandes profundidades, según los investigadores, ¿sí? Esta fosa donde justamente se tiene esta interacción, miren, ¿sí? Hablamos de la fosa de subducción. Entonces, como nosotros dijimos, pues en realidad esta interacción, este choque, ¿sí? Este fenómeno de subducción, más generalmente este choque de placas, pues generan los denominados movimientos sísmicos. Pero no solo genera eso, ¿no es cierto? Pues genera fallas geológicas, genera formación de montañas, de volcanes, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si yo regreso acá, y por eso les indicaba, miren, aquí está el fenómeno que les acabo de mostrar, prácticamente en toda la costa del Pacífico de Sudamérica. Sí, pero acá también se sigue repitiendo. Si bien es cierto, ya no con la placa de Nazca, porque termina acá según su delimitación, pero acá tenemos la placa de Cocos, ¿sí? Tenemos la placa del Caribe, tenemos la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, entonces esto avanza, ¿no es cierto? Avanza prácticamente por toda la costa del Pacífico, ¿sí? De nuestro continente americano. Y esto continúa, miren, ¿sí? Continúa. Miren, por aquí está Japón, ¿no es cierto? Sí, baja, baja y continúa, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ven ustedes la forma, ¿sí? Esta forma se asemeja a un cinturón, ¿no es cierto? Una especie de anillo. Por eso a esta zona también se le conoce como cinturón de fuego del Pacífico. Pero no es solo aquí, ¿no es cierto? Miren, en realidad es todo esto, ¿no es cierto? Un cinturón. Y en realidad se habla del cinturón de fuego no por la acción o actividad sísmica, sino más bien porque también, consecuencia de esta interacción de placas, ¿sí? Se ha formado la cordillera de los Andes. Y en dicha cordillera, pues nosotros conocemos que existe una gran cantidad de volcanes activos. ¿Sí? Más bien es por ahí el nombre, ¿no es cierto? Entonces, se genera aquí una zona de alta sismicidad. Ojo, alta sismicidad. Y si nosotros analizamos en este mapa general, pues en realidad, sí, esta zona pues está muy complicada, ¿no es cierto? La zona de acá igual. Ahora, miren, si nosotros analizamos, qué sé yo, se me ocurre aquí, ¿no es cierto? Miren, Finlandia me parece que es aquí, o Suecia,
Noruega, ¿sí? En la península escandinava. Pues aquí está súper lejos, ¿no es cierto?, un límite interplaca, ¿sí? Entonces, obviamente, la frase que les mencioné al inicio de que la condición más crítica es la acción sísmica, pues aquí no va a ser tal, ¿no es cierto? Sí, aquí no va a ser tal. Igual si nos vamos, miren aquí viendo este mapa a África, ¿no es cierto? No va a ser tal. Si nos vamos a Brasil. Pero ¿qué pasa si estamos acá y estamos acá en Estados Unidos, en California? ¿Sí? Miren, todos sabemos pues lo que ocurre ahí. Estamos. Miren, se ha determinado, no sé si tengo acá, antes de hablar de ello, miren, se ha determinado que el movimiento de la placa de Nazca es lo que me estaba faltando, ¿sí? En dirección hacia el continente está en el orden de 5 a 7 centímetros, ¿sí? En el orden de 5 a 7 centímetros, en esta dirección. Me parece que tengo otra lámina más adelante donde podemos ver eso, ¿sí? Entonces, si yo les decía, pues que en el estudio de deriva continental se habla de mediciones de hasta 10 centímetros, pues en realidad esta es una zona bastante crítica, existe gran interacción aquí de placas, ¿no es cierto? Como les decía, hay zonas donde puede haber el límite de placas, sí, pero el movimiento pues en realidad es mínimo, de centésimas de milímetro, pero aquí está en el orden de 7 centímetros, es decir, una condición bastante crítica, ¿sí? Entonces, miren, si hablamos de que el fenómeno de subducción directamente genera sismos, movimientos sísmicos, también les mencioné de que este fenómeno ha creado también ya en el interior de la placa sudamericana, en el interior del continente, un sistema de fallas geológicas, ¿sí? Un sistema de fallas geológicas. Entonces, miren, si acá yo tengo subducción que correspondería a la costa del Pacífico, hablando ya de nuestro país, pues acá en el interior, donde tenemos la cordillera, tenemos un sistema de fallas geológicas, ¿sí? Miren, de hecho, aquí en línea roja aparece una gran falla, ¿sí? Que inicia en el Golfo de Guayaquil, avanza por Payatanga, continúa, miren, Chingual, San Gabriel, e incluso Colombia y Venezuela, ¿sí? ¿Y por qué mencionamos este sistema de fallas geológicas? Pues simplemente se da que estas fallas geológicas son capaces de generar sus propios movimientos sísmicos. Es decir, vamos a tener dos tipos de sismos. Los que se generan por subducción, miren, hemos visto en el límite interplaca, entre la placa de Nazca y la sudamericana, pero adicional, la subducción ha generado fallas geológicas y estas fallas geológicas también generan movimientos sísmicos. Es más, sus propios movimientos sísmicos, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en este mapa, ¿sí?, los sistemas de fallas geológicas, ¿sí? Entonces, no estamos solo afectados por la subducción, más bien la subducción también ha generado fallas geológicas que generan sus propios eventos sísmicos. Por eso lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Estamos en una condición súper complicada, ¿sí? Avanzamos. Movimientos sísmicos. Definimos rápidamente desde el punto de vista conceptual qué es un movimiento sísmico. Ya sabemos cómo se originan, ¿no es cierto? Y para nuestro país la condición que tenemos, ¿sí? Tendríamos en resumen dos tipos de eventos. ¿Pero qué son estos movimientos sísmicos? ¿Sí? Entonces, miren, definimos rápidamente, ¿no es cierto? Un movimiento sísmico, ¿sí?, es un movimiento vibratorio, ¿sí? Es un movimiento vibratorio, producido por la pérdida de estabilidad de masas de corteza, ¿sí? Entonces, obviamente, esta pérdida de estabilidad tiene que darse en una zona interplaca, en un límite interplaca o en una falla, ¿no es cierto? No tiene por qué darse esta pérdida de estabilidad acá, si estoy aquí en Brasil, digamos, ¿sí? Esto siempre se asocia, pues obviamente, ¿sí?, a un límite interplaca o una
zona de falla, donde tengo una falla, ¿cierto? ¿Sí? Cuando el movimiento llega a la superficie y se propaga por la superficie, se propaga por esta, ¿sí? Se denominan terremotos, ¿sí? Entonces, miren, se genera acá la pérdida de estabilidad de masas de corteza, ¿sí? Luego llega a la superficie y ahí se denomina terremoto. Obviamente, como les digo, pues esto se presenta donde yo tengo límites de interplaca o donde tengo falla, ¿sí? Entonces, miren, el punto donde se presenta la pérdida de estabilidad de masas de corteza, ¿sí? Obviamente en la corteza profunda, se denomina hipocentro, ¿sí? Entonces, ahí viene donde ustedes deben haber escuchado y recientemente también se dieron unos eventos sísmicos aquí en nuestro país, se sintieron. Deben haber escuchado que, aparte, bueno, vamos a hablar después de eso, pero aparte de determinar la magnitud, que es lo comúnmente conocido, también se suele asociar una profundidad. Entonces, ¿qué nos están indicando con la profundidad? ¿Dónde se dio este punto, sí, de pérdida de estabilidad de masas de corteza? ¿Sí? Entonces, aquí se generan las ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas se propagan concéntricamente, como ustedes están viendo, de forma tridimensional, ¿sí? De forma tridimensional a partir del hipocentro. Y como les decía, cuando llegan a la superficie, el primer punto de contacto aquí en la superficie es el denominado epicentro. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? El hipocentro en la profundidad, donde se da la pérdida de estabilidad de masas de corteza, y cuando ya la propagación topa la superficie, pues ahí tenemos el epicentro, ¿sí? Entonces, a partir del epicentro, ¿sí? A partir del epicentro, pues se da la propagación ya en la superficie, ¿no es cierto? Entonces, la propagación se da de forma bidimensional, también de forma concéntrica, ¿sí? También de forma concéntrica. Entonces, miren, hemos identificado estos puntos importantes. Hipocentro, epicentro, ¿sí? Ahora, algo que se presenta también es importante y es objeto de estudio, de muchos estudios, es que conforme yo me alejo, ¿sí? Conforme yo me alejo de la zona epicentral, se presenta la atenuación de la onda sísmica o disminución del movimiento sísmico, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que se trata de mostrar acá en estos gráficos, ¿sí? Aquí en esta planta, pues aquí estoy mostrando el epicentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, claro, empieza, ¿sí?, a transmitirse el movimiento concéntricamente con ondas bidimensionales. Ustedes ven que se ven, las que están cercanas, pues están más acentuadas, ¿sí? Y conforme me voy alejando, pues ya las ondas van atenuándose, van disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es importante conocer debido a que, ¿cómo se monitorean la ocurrencia de eventos sísmicos? Pues a partir de que, a partir de la ubicación de aparatos, ¿sí? Denominados acelerógrafos, que captan justamente el movimiento del suelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde ubicamos estos dispositivos? Se suele denominarles estaciones, ¿no es cierto? Miren, estación 1, estación 2, ¿sí? Entonces, claro, miren, para un mismo movimiento sísmico yo puedo tener distintas lecturas en cuanto a la descripción del movimiento en las estaciones. Entonces, miren, si la estación está cercana a la zona epicentral, pues voy a tener una lectura de movimiento, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que se mida, ¿no? Magnitud, aceleración, velocidad, lo que fuere, ¿sí? Y si mi estación está más alejada de la zona epicentral, pues voy a tener otra lectura, ¿no es cierto? Otro tipo de medición, ¿sí? Entonces, para un mismo movimiento sísmico se pueden tener distintos datos. Todo depende de dónde están ubicadas las estaciones, ¿sí? Incluso, y me adelanto, vamos a ver más adelante que incluso depende de la calidad del suelo
donde están ubicadas las estaciones. Entonces, la lectura de un movimiento sísmico puede ser muy diferente, ¿sí? Puede ser muy diferente, ¿sí? Simplemente por estar medido en distintas estaciones, ¿sí? Miren, eso es lo que se trata de mostrar aquí también en el corte. Aquí tengo el corte. Miren el punto, el hipocentro, ¿sí? Donde se da la pérdida de estabilidad de masas de corteza. Y aquí tengo la estación 1, que mide, miren, es una forma de medir. Esto puede ser un acelerograma, ¿sí? Mide de una forma, ¿sí? Y la estación 2 lo mide de otra forma. Y parecieran ser distintos eventos, pero en realidad es el mismo evento, solo que medido en distintas estaciones, ¿sí? Tomen en cuenta esto también. Bien, entonces, les decía, las ondas sísmicas son similares, más bien, las ondas sísmicas se propagan concéntricamente de forma tridimensional. Estas ondas son similares a las ondas sonoras, ¿sí? Y según su característica de propagación, se clasifican en ondas primarias, secundarias y largas, ¿sí? ¿Qué son estas ondas primarias? Rápidamente, ¿no es cierto? Estas ondas primarias son muy rápidas, ¿sí? Son las primeras que se captan en los sismógrafos, en los acelerógrafos, ¿sí? Son ondas de tipo longitudinal, ondas de tipo longitudinal. Esto quiere decir que las partículas rocosas, ¿sí? Las partículas rocosas vibran en dirección del avance de la onda. Tipo longitudinal quiere decir que las partículas rocosas vibran en dirección del avance de la onda. Se producen a partir del hipocentro, ¿sí? Se producen a partir del hipocentro. Es decir, aquí en la corteza profunda donde se dé la pérdida de estabilidad. Se propagan por medios sólidos y líquidos. Y como dije, son tridimensionales, ¿no es cierto? Serían estas que se ven dibujadas aquí. ¿Sí? Ondas secundarias, S, son algo más lentas, son de tipo transversal, es decir, la vibración de las partículas es perpendicular al avance de la onda. Miren que las primarias eran longitudinal, seguían la misma dirección, en cambio aquí son perpendiculares, ¿no es cierto? ¿Sí? Se producen también en el hipocentro y se propagan tridimensionalmente, pero únicamente por medios sólidos, únicamente por medios sólidos. Y finalmente tenemos las ondas largas, ¿sí? Estas ondas se propagan en la superficie, es decir, a partir del epicentro, ¿sí? Son ondas superficiales. Estas son las causantes del movimiento de la superficie, es decir, del sismo como tal, ¿no es cierto? Entonces, a partir del epicentro, pues empieza a generarse una onda superficial, como les menciono, que ya afecta a lo que está sobre la superficie. Es decir, cambia de dirección, ¿no es cierto? ¿Sí? Cambia de dirección. Entonces, miren, rápidamente hemos hecho un análisis, un estudio, ¿sí? De cómo se forma el movimiento y la definición del movimiento sísmico, incluso cómo se propaga, ¿sí? Ahora viene otros parámetros, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se forman, la definición, sí, cómo se propagan, ¿no es cierto? Sí, ahora interesa conocer lo que es la magnitud, qué magnitud tiene, ¿no es cierto? Sí, es un concepto que está en función de la energía liberada. Entonces tenemos una escala donde a partir de la energía liberada, ¿sí? Se puede determinar la magnitud, ¿sí? Y luego viene lo otro que es algo similar, pero bastante diferente, que tiene que ver con la intensidad, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Qué es esto de intensidad? Pues hablamos del daño que causa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nosotros hablamos de un sismo más intenso o menos intenso en función del daño causado. ¿Sí? Estamos. Entonces, vamos a hacer con ustedes, siempre hago esto, pero mi intención es que lean un poco, ¿sí? Vamos a hacer una investigación, una consulta rápida respecto a las escalas sísmicas. ¿Qué quiere decir esto de escalas sísmicas? Lo que les menciono, ¿no es cierto? Saber cómo se mide, hablamos de magnitud, ¿sí? Y también de intensidad, ¿sí? Entonces, lo que actualmente se maneja, pues obviamente, para magnitud, la escala magnitud-momento, y para intensidad, la escala macrosísmica europea, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener los parámetros que se consideran para determinar lo que se conoce cuando ocurre un evento, ¿no es cierto? Decimos magnitud 5, magnitud 4. ¿Cómo miden eso, no es cierto? ¿Sí? Y también hablamos de intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, aunque no mucho se habla en el, digamos, generalmente, no mucho se habla de la intensidad, ¿sí? Pero la intensidad, como les digo, pues tiene que ver con el daño. Entonces, para esto tenemos lo que se utiliza actualmente, la escala macrosísmica europea. Escala macrosísmica europea. Entonces, ahí vamos a tener justamente las ideas de cómo se mide la magnitud y cómo se mide la intensidad. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta o duda. ¿Estamos claros, jóvenes? Dije, deberá que subirlo Al aula al aula virtual. virtual. Sí, al aula Ya, virtual. hay Pero compañeros que dijeron que aún están en el aula virtual. sí tengo unos jóvenes, ojalá ya pueda agregarles. Cuando les agregué a la mayoría, no, el aula virtual no me reconocía los correos. Entonces, no sé si eso ya se solucionó. Inmediatamente ya les cargo. Sí, entonces, es algo simple, ¿no? Pero por favor, lean. Sí, en realidad, hoy en día en el Internet pueden encontrar muchas cosas, pero lean, ¿no es cierto? Lo importante es entender, conocer el tema de cómo se calcula la magnitud y sobre todo qué es lo que se usa actualmente, ¿no es cierto? Sí. Algo que es importante y siempre digo, miren, vean cuál es la diferencia entre un grado y otro, ¿sí? En energía liberada, ¿no es cierto? Entonces, miren, es fácil, ¿no es cierto? Actualmente ocurre un evento, pues, y como en algo ya nuestro país está también instrumentado, se conoce inmediatamente la magnitud, ¿no es cierto? Sí, hablamos de magnitud 4 y como que decimos, bueno, magnitud 4, ya. Pero, ¿qué significa o qué pasaría si es que ocurre un magnitud 5 o un magnitud 6? ¿Cómo es justamente esa escalada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿Sí? Para tener una idea mejor respecto a la cuantificación de las escalas sísmicas. Entonces, por favor, yo les habilito la tarea en el aula virtual, suben, ¿sí? Como les digo, lean. Vamos a hacer estoy planificando hacer algunas evaluaciones teóricas, ¿sí? Entonces ahí les puede caer preguntas respecto a esto. Entonces lean, tengan una idea general. No vamos a profundizar en eso, pues, porque nuestra materia no es sismología, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tenemos que tener una idea general respecto a cómo es que se cuantifican las escalas sísmicas. ¿Estamos? Bueno, me pasé un poquito, vamos a hacer ahí una pausa, ¿sí? 10 minutos para continuar con la segunda parte. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Listo.